Buenos días a todos los presentes, en especial a los asociados de ProCitrus, ¿no? Y al equipo técnico y de marketing de Suterra que nos acompaña en esta oportunidad para la presente reunión técnica, ¿no? Agradecemos anticipadamente, ¿no? En representación del al señor Dio Paniagua, gerente general de Suterra en Latinoamérica, al doctor Daniel Casado, director técnico de Suterra Europa, director técnico de desarrollo de productos, y al doctor Vicente Navarro Llopis, doctor e investigador del Instituto Agroforestal Mediterráneo y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. El tema que nos reúne ahora, en esta oportunidad, es estrategias de biocontrol para mosca de la fruta. Son dos presentaciones las que vamos a tener. La primera presentación sobre un sistema de biocontrol avanzado para proteger su cosecha de la mosca de la fruta a cargo del doctor Daniel Casado, ¿no? Y la segunda presentación es eficacia del Magnemes versus el trampeo masivo tradicional para mosca de la fruta, que la va a tener a cargo el doctor Vicente Navarro. Realmente para nosotros es un gusto, ¿no? Tener la presencia de dos profesionales de alta, de muy buena trayectoria, de alta performance, ¿no? Como son los doctores Daniel y Vicente. Realmente nosotros estamos muy contentos en esta oportunidad. Bueno, la presentación va a durar unos 20 minutos. Terminando las dos presentaciones, se va a proceder a las preguntas. Nosotros ya conocemos cuál es la mecánica que utilizamos en el Zoom. Les pido sus audios apagados, muteados, los videos también, las cámaras para utilizar la línea de internet. También se está transmitiendo por Facebook, entonces también saludamos a las personas que nos están viendo en Facebook. Puede ser a través del Zoom o a través del Facebook, ¿no? Pueden ver la charla del día de hoy. Bueno, acuérdense siempre tener todo apagado. Terminan las presentaciones y empezamos con las preguntas. ¿Ok? Pueden ir preguntando a través del chat, ¿no? Tanto del Zoom o como del Facebook, y nosotros leeremos las preguntas en el momento indicado. Bueno, no me queda más que decir, agradezco la presencia de todo el equipo de Suterra y empezamos con la primera presentación, ¿no? Que es sistema de biocontrol avanzado para proteger su cosecha. Bájale un poquito. ¿Perdón? Hay un intervención de la mosca de la fruta a cargo del doctor Daniel Casado. Daniel, ya podemos compartir tu pantalla. Voy adelante. Hola, buenos días a todos. Agradecer a ProCitrus la organización del evento y a Vicente y a todos los participantes por unirse hoy al mismo. Yo voy a hacer una presentación que está muy focalizada en lo que es el producto MagnemMed. Va a ser una presentación donde voy a hablar un poco del concepto que hay tras el diseño de MagnemMed, así como de las características del producto en sí mismo y toda la parte de eficacia, de ensayos, otro tipo de test que se hayan hecho. Eso lo dejaré más en manos de Vicente y, bueno, si es necesario, en la ronda de preguntas puedo contestar a cualquier duda que surja. Bueno, pues MagnemMed, ¿qué es MagnemMed? MagnemMed es un sistema de biocontrol. Es un sistema de biocontrol que es eficaz tanto para Ceratitis capitata como para especies del género Anastrefa. Es más eficaz, como veremos, que las trampas cebo típicamente utilizadas y es un producto que ofrece una flexibilidad, una facilidad de uso que es máxima. ¿Qué es MagnemMed como producto? Es lo que se conoce como un cebo listo para uso. No hace falta montar MagnemMed. MagnemMed se recibe ya montado, lo único que hay que hacer es abrir las bolsas y colocarlo. Muy fácil uso. Eso sí, tiene dos componentes. Aunque venga montado, el producto tiene dos componentes. Tiene un componente que es el dispositivo tóxico,
que va a hacer la parte de la muerte, y tiene una parte que es el cebo atrayente, que es el culpable por la atracción de la mosca a estas unidades. Seguro que mucha gente en esta reunión, en este evento, ha oído hablar de Biolure Unipack. Suterra es el fabricante original de Biolure Unipack y es el cebo que se utiliza en MagnetMed. La superficie del dispositivo tóxico está tratada con una formulación de deltametrina, por tanto, el modo de acción tóxico pertenece al grupo 3A, eso hay que tenerlo en cuenta para hacer rotaciones de modos de acción apropiadas. Tiene una duración en campo de más de 6 meses y se coloca entre 50 y 75 hectáreas. Hablaremos un poco más acerca de eso en las siguientes diapositivas. ¿Cómo funciona MagnetMed? Pues funciona gracias a sus potentes atrayentes. Estos atrayentes van a atraer las moscas a la superficie de MagnetMed, donde van a adquirir el insecticida y van a morir. Ahí ven que hay una pequeña estrellita, un pequeño asterisco al lado del morir. Hay que entender que la muerte no es que le caiga un rayo a la mosca y muera fulminada inmediatamente, sino que el insecticida, como pasa con cualquier otra pulverización insecticida, va a tardar algún tiempo en hacer efecto. Entonces, es normal a veces observar una mosca que está posada y aún viva en la superficie de un MagnetMed. Eso es un funcionamiento totalmente normal del producto. Eso sí, una vez que la mosca ha entrado en contacto, ha adquirido ese agente tóxico y va a morir. Como decía el vídeo del principio, no sé si todo el mundo ha tenido la oportunidad de verlo, MagnetMed, como la mayoría de productos de Suterra, está basado en hacer de mímico de algo que se observa en la naturaleza. ¿Qué es lo que se observa en la naturaleza en este caso? Pues lo que se observa en la naturaleza es que hay muchas hembras de especies de mosca de la fruta, sobre todo los tefrítidos, que necesitan encontrar fuentes de nitrógeno para luego poder aparearse y tener descendencia. ¿Dónde encuentran en la naturaleza ese tipo de sustancias, esas sustancias nitrogenadas? Pues lo hacen ya sea en heces de animales o en materia orgánica en descomposición. Pues en Suterra lo que hemos hecho es desarrollar esos atrayentes que recuerdan a la mosca hembra, sobre todo. El macho también se ve afectado, pero menos, sobre todo la hembra, hacia nuestros dispositivos. A ver, ya aviso, MagnetMed como producto no huele bien, pero es que es normal porque en la naturaleza las fuentes de nitrógeno a las que la mosca se siente atraída no huelen bien tampoco. Esto es una parte que tiene que ver con el diseño de MagnetMed, que está basada en la naturaleza. Pero es que hay otra, ¿de acuerdo? Otra que es menos intuitiva y tiene que ver con la forma de MagnetMed. MagnetMed, a diferencia de otros dispositivos de captura masiva, que son bien trampas tipo mosquero, más o menos esféricas, o botellas con algún tipo de agente líquido en su interior, es una superficie plana. Y lo que hace la mosca en la naturaleza es posarse en superficies planas. Las moscas en la naturaleza no van introduciéndose en agujeros para intentar llegar a un sitio u otro. Para ellas lo normal es posarse sobre las superficies, sobre los sustratos. ¿De acuerdo? Y eso, como veremos un poco más adelante, y Vicente desarrollará más tarde, tiene una ventaja. ¿De acuerdo? Magnet es un producto que es muy sencillo de utilizar. Si uno lo compara con las alternativas, los cebos, las trampas con cebo húmedo o estas trampas tipo mosquero, es un producto muchísimo más fácil de utilizar. De hecho, basta con una sola mano para colocarlo. Es muy fácil de enganchar. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar aquí, en la parte alta del cultivo sensible a la mosca, en su lado más soleado. Y lo vamos a hacer a una dosis de entre 50 y 75 hectáreas, 75 dispositivos por hectárea.
La pregunta normal es, ¿cuál debería ser mi dosis? Pues depende un poco de las condiciones. Porque, como todos sabemos, la agricultura es una actividad económica, con lo que todo tiene que tener una consistencia económica detrás. ¿Cuáles son los factores que van a hacer que la dosis de uso sea más alta o más baja? Puede haber factores cuarentenarios. Hay algunas plagas, y creo que es el caso en algunas ocasiones en Perú de este tipo de moscas, donde la simple presencia es un problema. ¿De acuerdo? Entonces, en esas zonas probablemente vamos a ir a dosis más altas, porque queremos eliminar tantas como podamos. La sensibilidad del cultivo. Sabemos que no todos los cultivos son más sensibles. Hay cultivos que tienden a madurar en la época de máxima plenitud del ciclo de la mosca, mientras que hay otros que maduran lejos del pico de población de la mosca. El valor del cultivo, no es lo mismo proteger un cultivo que tiene un valor elevado que otro que no, y luego el contexto. ¿Qué es el contexto? Es cómo de aislada está mi parcela, quiénes son mis vecinos y cuál es la presión de plaga que hay en ese momento y en esa zona en general. A ver, todo eso era respecto a cómo utilizo Magnet en mi campo. Ahora voy a empezar con el cuándo, ¿de acuerdo? Ya he dicho al principio que se trata de un producto que tiene una duración de más de 6 meses. Es una duración muy larga. Entonces, el uso que vamos a hacer va a variar dependiendo de la zona donde estemos y del cultivo que queramos proteger, pero vamos a siempre intentar hacer tanto uso de esos 6 meses como sea posible. Es una gráfica un poquito complicada, pero espero que se entienda bien. Aquí lo que tengo son diferentes cultivos, mango aquí y aquí, uva de mesa aquí y aquí, cítricos aquí y aquí, en los departamentos de Piura, Lima y de Ica. Las zonas marroncitas, digamos, son la época de maduración. Si hay un error, pido disculpas y me corrigen ustedes más tarde. Y lo que ven aquí como verde sería en qué momento en cada una de esas zonas convendría colocar el Magnet Med. En todos los casos es mucho antes de la maduración. Recomendamos por lo menos 60 días. Puede ser incluso más, ¿de acuerdo? Aquí estas dos líneas, lo que indican es la evolución típica de la población de mosca en la zona de Alto Piura, donde se tienden a ver más poblaciones más altas durante el verano, y la zona de Ica, donde acostumbran a ser más hacia final de verano, otoño-invierno sería. Lo siento, esto de vivir en el hemisferio norte, intentar hablar del hemisferio sur siempre es un poco complicado. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a intentar adelantarnos tanto? Esto es lo que voy a intentar explicar aquí un poco con esta figura que parece un tanto complicada, pero que todo el mundo va a entender. Estas líneas que tenemos aquí, que suben y bajan, son la evolución de la población de mosca en diferentes situaciones. La línea esta recta sería el tiempo, y aquí tenemos el momento del embero, que es típicamente cuando la fruta cambia de color y ese cultivo va a empezar a ser susceptible al ataque de mosca, y la cosecha, que es al punto donde queremos llegar con tan poco daño como sea posible. La línea negra representa lo que es la evolución de la población de manera natural en esa zona, sin que se hagan intervenciones, ¿de acuerdo? La línea azul es lo que sucede al utilizar un sistema parecido a Magnet Med o a aplicaciones tipo Cebo, tipo GF120, justo en el momento de embero. ¿Cuál es el problema? Que en ese momento esas poblaciones ya son muy altas. Entonces tenemos que luchar fuerte para conseguir bajar las poblaciones, y puede ser que no las consigamos bajar hasta el momento, al punto que sería satisfactorio. La línea esta de color amarillenco lo que hace es mostrar el efecto que se tendría en la población si se realiza una colocación temprana de Magnet. Al tener todo este tiempo de efecto de Magnet acumulado, lo que conseguimos es que en el momento en que la fruta es sensible,
no solo la vamos a seguir protegiendo después, sino que también partimos de un punto poblacional mucho menos complicado. Hemos ido controlando la población y estamos en una mejor situación durante la época sensible del cultivo. Y ahora voy a repasar un poco las ventajas de Magnet cuando se compara Magnet con productos parecidos, ya sean trampas húmedas, trampas con cebos húmedos o trampeo masivo utilizando ese tipo de mosqueros. La primera se trata de un dispositivo de muy larga duración, más de 6 meses. Hay muy pocos que lleguen aquí, si es que llega alguno. Son 6 meses sin mantenimiento. Nadie puede llegar a nada parecido utilizando, por ejemplo, trampas con cebo líquido. Es impensable. Y antes de que todo el mundo pregunte, la respuesta es sí, es resistente. Es resistente al sol, al calor y a la lluvia. Tanto lo que es el atrayente como es el insecticida. Nos va a garantizar esos 6 meses de acción en campo. Segunda ventaja es que se trata de un producto mucho más ligero que las alternativas y compacto. Como hemos visto, 50-75 por hectárea es la dosis que se utiliza. Es muy fácil colocar esos 50-75 unidades en una pequeña bolsa o en bandolera o parecida y ponerse a caminar una hectárea. Si uno intenta hacer lo mismo con trampas tipo mosquero, de ninguna manera va a poder cargar con 50. Le va a tocar hacer más viajes de vuelta al punto de recogida donde tenga ese material. Y plantearse algo así con cebos húmedos como Torula yeast o proteínas hidrolizadas es ya directamente imposible. No se puede llevar la cantidad de una hectárea encima. Eso lo que resulta, perdón, se me ha olvidado, es en una colocación mucho más rápida y más económica para el productor al final. Y la última ventaja más clara de Magnet es que es el que es más eficaz matando la mosca. Es el que mata más moscas. No me voy a meter mucho en detalle porque estoy convencido que Vicente va a hablar de esto en su presentación, pero básicamente si uno compara en ensayos de laboratorio ¿cuántas moscas mueren al exponérselas a una unidad Magnet contra mosqueros o contra proteínas hidrolizadas? Magnet mata 3 veces lo que los mosqueros y 10 veces lo que las botellas. ¿Por qué? Porque en el momento en que una mosca se posa en Magnet ha adquirido el agente tóxico. Puede ser que se vaya volando, pero va a morir. ¿De acuerdo? Cuando la misma mosca se posa en un mosquero, si no entra en el interior del mosquero, no va a adquirir ese insecticida. Va a poder escapar, va a seguir viva. Y en el caso de las botellas, con proteína hidrolizada o similares, donde no hay un agente tóxico, el problema es aún peor, porque hay veces que las moscas incluso llegan a entrar y vuelven a salir. Y si vuelven a salir y no han adquirido un agente tóxico, no van a morir. Finalmente, se trata de una tecnología que es muy segura. Es segura para el aplicador, se recomienda el uso de guantes para su colocación, por supuesto, pero la cantidad de insecticida es muy baja y hay una franja aquí en la zona superior que ni siquiera tiene insecticida. Es muy fácil de colocar. El hecho de que no haya que montarlas tampoco reduce la interacción del operario con las mismas. No deja residuo en la fruta y voy a recalcar lo que ya he dicho antes de resistencia al ambiente. Cuando llueve, el insecticida no se lava y no hay lavado que transfiera insecticida a la planta. ¿De acuerdo? Y es muy respetuoso. No se han observado ningún tipo de efectos negativos en la fauna útil y de hecho tenemos algún estudio que demuestra que las abejas se ven repelidas por los atrayentes en Magnet. O sea, las abejas ni se acercan al Magnet.
se trata de un producto que ya tiene un bagaje comercial importante, se ha comercializado ya durante 15 años en muchas zonas del mundo. A día de hoy estamos alrededor de las 40.000 hectáreas, la mayoría de ellas están en España, pero también se hace un uso muy intenso en Italia, Marruecos, Sudáfrica y por supuesto estamos peleando para intentar asegurar un registro tan rápido como sea posible y poder proveer con esta solución a los productores en Perú. Así que hasta aquí mi parte, creo que voy bien de tiempo, espero no haberme pasado mucho y pasaría a Vicente, si os parece bien. Gracias, Daniel. Bueno, la siguiente presentación es eficacia de Magnum versus el trampeo masivo tradicional para mosca de la fruta, a cargo del doctor Vicente Navarro. Vicente, ¿puedes compartir ya la pantalla con nosotros? Muchas gracias, Enzo. Bueno, en primer lugar, pues agradecerles que cuenten conmigo para explicar nuestras experiencias que llevamos, la verdad es que muchos años ya realizando en la zona en España, bueno, toda la zona europea. Y, a ver, se ve bien, ¿no? Sí. Sí, entiendo que se ve bien. Muy bien. Bueno, pues lo que está comentando, un placer poder comentar nuestras experiencias, que la verdad es que empezamos ahora mismo ya hace 12 años, o sea, pues se dice pronto, han pasado muchos años trabajando con este tipo de dispositivos y en el que hemos ido encontrando, digamos, las ventajas que suponen un sistema de atracción y muerte como este frente al trampeo masivo clásico. Yo siempre empiezo por la parte, digamos, más de profesor, que es la de definir un poco lo que estamos hablando. Estos sistemas de atracción y muerte, sistemas de control para un organismo diano, es decir, tienen que ser lo más específicos posibles para traerlos hasta un dispositivo donde queremos matarlo, esterilizarlo, contaminarlo, lo que sea, para eliminarlo, digamos, de la población. Entonces, con esa definición entran muchos tipos de dispositivos, pero yo quiero diferenciar en función de si retienen o no al insecto, si utilizan o no utilizan un tóxico para matar al insecto y si realmente están matando, infectando o esterilizando. Con esta clasificación, digamos que hay un trabajo que hay publicado en el que, ya por definir un poco de lo que vamos a hablar, se hablan de sistemas de atracción y muerte y ahí incluimos a todos los sistemas, sean de trampeo masivo o lo que se llama como bait stations en inglés. Se conocen los sistemas de trampeo masivo, suelen ser o trampas líquidas, que el atrayente es húmedo, o trampas secas, en las cuales se utiliza o un insecticida o una superficie pegajosa. En las trampas húmedas, ya ha comentado Dani, todas esas pegas que tienen de manejo en cuanto a que son mucho más engorrosas, si hay que hacer un conteo es bastante más complicado, el transporte, el peso de lo que es el agua. Y fuera de todo lo que hablamos de mass trapping, en el cual los insectos quedan retenidos en una trampa, llegamos a lo que son los sistemas de bait station, en los cuales los insectos son atraídos y podemos o infectarlos o matarlos o esterilizarlos. Dentro de todos estos sistemas, pues nos vamos a centrar en el de Lure and Kill, en el cual está el dispositivo MagnetMed, igual que otros dispositivos en el mercado, que también tratan de atraer y matar, aunque utilizando diferentes formas. El dispositivo Lure and Infect, la verdad es que en los últimos años parece que está cogiendo un poquito más de fuerza, pero a nivel experimental siempre. Hay muchos trabajos del doctor Montoya en México. Ahí también tenemos una publicación de poder utilizar una trampa para que llegue un insecto y se infecte con un hongo y quede infectado y pueda transmitir luego esa enfermedad. A nivel experimental queda muy bien y da unos buenos resultados, pero a nivel comercial no es fácil
que esas trampas conserven actividad infectiva durante mucho tiempo, se puedan almacenar, aguanten las condiciones climáticas, con lo cual, digamos que es un futurible, pero que existe, que realmente no existe. Y por la otra parte, lo que quedaba de Bait Station era el Lure and Sterilize, que es atraer al insecto hasta la trampa, pero para que ingiera un producto que lo esterilice y se pueda transmitir esta esterilidad. También es un sistema que tuvo su momento de auge y parecía que iba a funcionar, pero esos esterilizantes pues, no están bien vistos para el registro de algunos productos, han tenido sus problemas, con lo cual digamos que la parte de atraer y matar central es la que digamos está teniendo o tiene más posibilidades en el mercado. No sé si se conocen en Perú este tipo de sistemas M3, pero es una trampa parecida a MagnetMed en el cual el atrayente que utilizan es un atrayente a base de proteínas empapadas en una esponja para atraer y matar también. Hay otros atrayentes que simplemente digan como una especie de bolsa semipermeable en el cual puede incluir un atrayente, incluso una feromona en este caso, el bioril. Ya Dani ha explicado muy bien en qué consiste el MagnetMed. Y luego también se conoce otros sistemas de Lure and Kill, tipo el Nail Annihilation Technique, en el cual simplemente lo que se llama un pequeño cartón, una pequeña trozo de madera prensada, se empapa dentro de un atrayente y un insecticida de tal forma que queda colgado para que atraiga. Estos sistemas, tanto el bioril como el MAT, son más adecuados para tipos de moscas que conozcamos el atrayente de los machos. Por ejemplo, para todas las batroceras asiáticas que se ven atraídas por el metilugenol o el QLure, pues el sistema MAT ha demostrado tener cierta eficacia. En el caso de la mosca del olivo, el sistema bioril también puede tener una cierta eficacia, pero desde luego ninguno ha tenido esa eficacia como el MagnetMed, por ejemplo, para Ceatitis capitata o anastrefas, principalmente porque no conocemos una feromona o paraferomona que atraiga a los machos, con lo cual tenemos que descartar este sistema e irnos a este atrayente alimenticio a base de aminas, como ha comentado Dani, en el cual atraemos principalmente a la población de hembras, aunque también a la población de machos. Otros sistemas ya más ocasionales, pues el sistema SPLAT, que es como una pistola de silicona en el que vamos poniendo gotitas y lleva un cebo con un tóxico, pero también exige que la mosca llegue hasta el punto, ingiera el tóxico y tenga esa actividad. Y bueno, sistemas caseros hemos tenido también algunos aquí en España que también exigen la ingestión del tóxico, ¿no? En el atrayente. Todos estos sistemas ya son atracción y muerte y tienen una gran y clara ventaja respecto al trampeo masivo. Ventajas y, claro, inconvenientes. Ventajas. A las moscas, al no ser retenidas, la trampa nunca se llega a saturar. Partimos de momentos en los que las poblaciones son muy altas y las trampas pueden incluso llegar a saturarse. Un sistema de atracción y muerte como el Lure and Kill de MagnetMed nunca se va a saturar. Como ha dicho Dani, se ahorra mucho precio, mucho espacio. Transportar aire siempre es muy caro con este tipo de sistemas, porque al ser plano se transporta de forma mucho mejor y nos ahorramos el precio de la trampa en sí, que al final hay que reponerla cada ciertos años y es cara, el volumen como les he comentado, y sobre todo esta parte, las moscas no requieren entrar a un dispositivo cerrado. Ahora hablaremos más también de esta parte, de dispositivos cerrados. Principalmente yo me quedaría como esta parte de desventaja sí que me gustaría decirla. En sistemas de monitoreo, claro, hay veces que el agricultor quiere ver la mosca muerta dentro y aquí no la va a ver. Y hay veces que hay una cierta desconfianza hasta que conoce el producto y ve que funciona. Pero por otros estudios tenemos claro que la mosca que llega y toca muere. Pero está claro que verla muerta dentro ayuda a la fiabilidad del método y ayuda a evaluar la cantidad de mosca. Si utilizamos sistema MagnetMed, es importante poner algún mosquero para poder ver de qué niveles de población tenemos
y ver realmente si esos niveles de población recomiendan apoyar el tratamiento de MagnetMed con un insecticida o no. Como ha comentado Daniel, es un sistema de bajar poblaciones, con lo cual puede requerir en ciertos momentos el apoyo de un tratamiento insecticida. Bueno, voy a comentar algunos ejemplos de campo que hemos realizado. Pongo bajo siempre las citas donde están publicados los trabajos y digamos que durante 3 años en 3 localizaciones estuvimos realizando ensayos en los cuales siempre cogíamos 3 parcelas, en este esquema se ve claramente, utilizamos el sistema MagnetMed en 3 parcelas, el sistema de trampeo masivo en otras 3 parcelas, el sistema de aplicación con Spintor en 3 parcelas y comparábamos la eficacia de cada uno de estos sistemas, tanto en población como en daño. El primer ensayo que voy a enseñarles está realizado en Ibiza. Nos gustan mucho estos ensayos porque nos permitimos dejar la fruta sobremadurar sin tener que tener problemas porque se estropease mucha fruta. Es decir, la dejamos madurar con un testigo real, sin hacer ninguna aplicación. Y el resultado, pues en daño se puede observar en esta gráfica. En una zona donde realmente no se hace ninguna aplicación, llegamos a tener un 30% de daño. Utilizando sistemas de Luran-Kill o Mastrapid o aplicaciones de Fosmet, que es el organofosforado más potente que podemos utilizar en ese momento, estaba claro que teníamos daños por debajo de ese 1 o 2% que consideramos aquí en nivel umbral. A nivel de poblaciones, durante todo el ensayo, colocando, como ha comentado ya Dani, 4 meses antes de recolección, ya estábamos viendo cómo las poblaciones se dispararon en ciertas zonas de trampeo masivo, incluso en la zona donde se hacía la aplicación de Fosmet, mientras que el Luran-Kill consiguió mantener las poblaciones a niveles muy bajos. Si vamos al segundo ensayo que quería enseñarles, porque es bastante diferente, en este caso se comparaba el MagnetMed con un trampeo masivo también y se comparaba frente a una zona donde no habían tratamientos de trampeo, pero sí 2 aplicaciones de insecticida. Aplicaciones aéreas con tratamientos cebos con Spintor. Las diferencias de poblaciones son abismales, es decir, el tratamiento de Spintor después de colocar consigue rebajar, después de colocar a las 2 semanas nosotros vemos la bajada, es decir, va controlando las poblaciones pero a golpes, mientras que los otros sistemas las mantienen bajo. En este caso, la recolección se realizó muy pronto y no pudimos tener umbrales de daño. Como ha comentado Daniel también, si dejamos que la fruta madure en campo es cuando más daño hay. Si se recolecta muy pronto no llegamos a tener daño. Nos pasa todo lo contrario con el ensayo anterior. Y el tercer ejemplo que quería mostrar, en el cual se probó también el sistema MagnetMed frente al trampeo masivo convencional, en el cual se utilizaban atrayentes de aminas, pero en trampa, frente a un prototipo de cebo alimentario y frente a las aplicaciones de Spintor en azul, volvemos a observar que el prototipo que no funcionó se dispara las poblaciones, el Spintor sigue manteniendo, pero es el sistema MagnetMed el que va controlando las poblaciones y las tiene más por debajo. Eso se transforma en daño claramente. El prototipo que no funcionó, que tiene esta población, claramente tuvo prácticamente un 1,5% de fruta picada, mientras que todos los sistemas de trampeo estaban por debajo, incluso el MagnetMed, aunque sin diferencias significativas, por debajo de todos los demás. Yo, a partir de estos ensayos, desde luego las conclusiones son muy claras. El sistema Luran-Kill obtiene una eficacia al menos igual a la que se consigue con el trampeo masivo o una aplicación semanal de Spintor cebo. Es decir, estamos hablando de que colocando con la suficiente y rebajando las poblaciones podemos llegar a bajar el daño. Y en estos ensayos hemos estado haciendo evaluaciones mensuales de la eficacia, de la duración del efecto. Como ha comentado Daniel, cogíamos estos MagnetMed y los llevábamos al laboratorio y veíamos si seguían matando. Y efectivamente durante 6 meses las moscas cuando se posaban luego morían, que es una de las conclusiones que también queríamos sacar. Y luego otra cosa que observamos es que en los árboles donde estaba colgando el sistema MagnetMed, el porcentaje de fruta picada era especialmente bajo. Y eso sí que nos llamó la atención porque nos surgió una pregunta. ¿Es realmente, protege más
la fruta, el sistema MagnetMed, que el sistema de trampeo masivo? ¿Puede ser que el sistema de Lure and Kill MagnetMed sea más eficaz porque las moscas no tienen que entrar dentro del mosquero? Bueno, los resultados de estos trabajos, bueno, fueron publicados en 2013, ya les comento que llevamos bastantes años, y vienen fundamentados por trabajos previos. Ya en el año 89, estamos hablando de hace más de prácticamente 40 años, se demostró que todas las anastrefas que llegaban hasta las moscas, solo el 31% entraban dentro. Pero lo mismo pasaba con anastrefa oblicua, en trampas tipo multilure, cebadas con lure o con biolure. Este trabajo ya es de Díaz Fletcher del 2009. En anastrefa ludens este porcentaje se descendía al 20%. Incluso en ceratitis capitata, en trampas Jackson triangulares cebadas, se veía que solamente el 18% de las moscas que llegan a este tipo de trampas acceden dentro del mosquero. Es decir, estamos colocando un mosquero y estamos dejando escapar muchas moscas que no entran dentro. Aunque llegásemos a mosqueros más eficaces, trabajos en los que hemos demostrado que modificando la forma del diseño del mosquero, con colores más llamativos, nunca hemos llegado a alcanzar ese 50% de moscas atraídas respecto a las realmente capturadas. En cambio, en este ensayo, en el trabajo que publicamos en 2015, lo que observamos es que el 95% de las moscas que aterrizaban sobre sistemas MagnetMed morían o se veían afectadas por el insecticida. Como ha dicho Dani, se posan, parece que algunas salen volando, pero cuando eso lo colocas en una caja te das cuenta que al cabo de 2 minutos la que ha salido volando cae al suelo, empieza con este tembleque, digamos, que tienen las piernas y el efecto, digamos, en los neurotransmisores que provocan, digamos, esta reacción y que la mosca finalmente muere. Bueno, ante estas observaciones, lo que planteamos es un ensayo para ver si realmente estos sistemas funcionaban mejor colocándonos en los árboles. Colocamos 4 parcelas con presencia de moscas, en los cuales colocábamos pares de árboles, en los cuales un par tenía un sistema de atracción y muerte y el otro árbol que formaba el par no tenía ningún dispositivo. Y evaluamos la fruta picada en la recolección de todo, de los árboles que tienen dispositivo. El dispositivo puede ser un MagnetMed, una trampa Decis Trap, en este caso la trampa de Bayer, o una trampa Cera Trap, que lleva un atrayente proteico. Y esto lo repetimos después en todas estas parcelas, 8 parcelas de caqui, 4 parcelas, aquí 10 parcelas, 6 parcelas de clementino, y en cada uno íbamos probando el sistema Cera Trap o el sistema Decis o el sistema Lure and Kill de MagnetMed, un cebo proteico o el otro Lure and Kill. Se contaron todas estas mandarinas o caquis, en este caso, se dejaron evolucionar para ver cuántos de ellos tenían daño y fuimos comparando par a par cuando había dispositivo y cuando no había dispositivo. La observación es muy clara. En los sistemas Lure and Kill llegamos a tener la mitad de los frutos dañados que en las zonas donde no hay dispositivo, mientras que en los sistemas que hay proteínas el daño incluso llega a ser mayor que en los árboles que no tienen el dispositivo. Gráficamente, un trampeo de proteínas tiene más daño el árbol que tiene la trampa con proteínas que la trampa sin tratar. Si el atrayente en vez de ser proteínas es un atrayente tipo biolure dentro del mosquero, ya se iguala, pero solamente cuando utilizamos el sistema Lure and Kill es cuando llegamos a reducir eficazmente las picadas en el árbol. Es decir, estamos realmente protegiendo fruta porque la mosca que llega al dispositivo muere y no pasa como los mosqueros, que se queda sobre el mosquero, da unas vueltas y luego se va sobre la fruta y realiza la picada. Esto también lo hicimos en condiciones controladas, dentro de lo que llamamos un túnel de viento. En este túnel de viento hay una corriente de aire que pasa, se coloca el sistema de Lure and Kill en este caso, ya sea un MagnetMed o una trampa de atracción y muerte, se liberan 100 moscas y vamos viendo las moscas que hacen. Si llegan hasta el mosquero,
cuántas entran, cuántas se ven atraídas, cuántas mueren, y probamos estos 3 dispositivos, dispositivo CEA-Trap, el dispositivo de CIS-Trap o el dispositivo MagnetMed. Si vemos datos de atracción, los 3 en un sistema tan cerrado como este túnel de viento tenían un sistema de atracción muy similar, un promedio de atracción en torno al 33%, tanto el CEA-Trap como el Magnet como el DECIS. Pero cuando vamos a las muertas o afectadas, y aquí siempre diferenciamos muertas porque muertas son las que caen, digamos, y ya no reaccionan ante ningún estímulo, y afectadas son las que se caen al suelo también, pero que aún siguen moviendo una pata, por ejemplo. Estas las consideramos afectadas. Estas afectadas en naturaleza están muertas, porque cualquier depredador que las encuentre en el suelo las va a matar, y sabemos que mosca que cae en el suelo también, hemos hecho algún estudio en este aspecto, en menos de media hora desaparece, sea por acción de cualquier hormigas, de avispas, de depredadores en general del suelo, arañas, bueno, está claro. Y los resultados lo que muestran es, vamos a totales, ya no en 1 hora o 2 y media, totales, que mientras en el sistema DECIS habían un total de un 20% de moscas afectadas, aquí estamos hablando en MagnetMed de prácticamente un 40%, mientras que en el CEA-Trap estamos hablando de no llega a un 10% de moscas afectadas. Es decir, muchas llegan, se ven atraídas, pero no llegan a penetrar dentro de la trampa. Como ha dicho Dani, que conseguir que la mosca llegue, encuentre el agujero, entre, en este caso se ahogue, o en este caso entre y toque con la tapa que contiene insecticida, pues hay veces que pasa y veces que no. Mientras que en este sistema, en cuanto se posa sobre el sistema, muere. Bueno, esto representado gráficamente, pues es la eficacia en moscas tanto afectadas como en mortalidad como en afectación. Sobre todo si contamos ya la afectación, pues como pueden ver en barras se ve muy claramente. Aquí, como conclusiones, el sistema de atracción y muerte nos ha resultado en su aplicación al menos tan eficaz como los mejores sistemas de dampeo masivo, y siempre digo al menos porque es verdad que hay veces que llegamos a eficacias que no llegan a ser estadísticamente significativas, aunque en promedio sean mejor siempre con el MagnetMed, pero debido a la variabilidad no siempre es difícil, es fácil demostrar la diferencia significativa, pero habitualmente sí que se demuestra. El sistema de atracción y muerte tiene un efecto el sistema de atracción y muerte tiene un efecto para proteger la fruta del árbol donde se aplica, cosa que no pasa en otros sistemas de trampeo, y sobre todo tiene esa ventaja de no precisar que las moscas pasen ese tiempo para acceder, contactar y morir hasta que tienen efecto. Solo me queda pues agradecer su atención y a los proyectos que financiaron estos estudios. Okay. Muchas gracias, Vicente. Bueno, les recuerdo a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas por el chat, tanto de acá el chat del Zoom, también como los que están en el Facebook, porque ya nos han dejado algunas preguntas, pero esperamos más siempre, ¿no? Bueno, entonces, Dani, Vicente, acá lo que hemos podido es recopilar ahora en el chat y algunas inquietudes de la gente que está participando, ¿no?, del webinar. Dani, una pregunta. La dosis recomendada para Perú, tú pusiste una diapositiva donde están, digamos, los momentos de cosecha, los meses, tanto en la zona de Ica, en la zona de Piura, en diferentes zonas de cítricos del país, ¿no? Y de otros frutales. También nos decías, por lo menos empezar 60 días antes, ¿correcto? Correcto. Una pregunta. Nosotros en muchas de nuestras zonas tenemos campos, digamos, son productores pequeños, de áreas 20 hectáreas, 30 hectáreas, ¿no?, áreas pequeñas. Y están rodeados de muchos
alguna vez creo que lo hemos conversado, huertos vergeles, ¿no? Huertos más chiquitos que no hacen ningún tipo de control. ¿Cuál sería tu recomendación? Digamos que este productor mediano o pequeño usa el Magnemé, pero al costado nadie lo usa, ¿no? O al costado tienes un productor muy digamos, muy extensivo, ¿no? ¿Qué recomendarías ahí? Es una inquietud muy típica del tipo de productos con el que trabajamos normalmente. A ver, no hay una respuesta perfecta, nunca la hay. Pero si te he oído bien, Enzo, has mencionado 10, 20 hectáreas, ¿correcto? Correcto. Aquí en la zona de Valencia ni los vas a encontrar. 10 o 20 hectáreas, eso es grande. Para de aquí la media está en 1,5 hectáreas. A ver, 10, 20 hectáreas empiezan a ser tamaños generosos. Y el sistema tendría que funcionar muy bien. Lo que sí que es verdad es que si tienes un vecino descuidado, llamémosle así, convendría vigilar muy bien esos bordes y estarle muy encima. En algunas ocasiones se hacen colocaciones de refuerzo en los bordes. Si uno sabe que dentro de su cultivo está haciendo un buen trabajo y que el vecino no lo está haciendo, se puede sacrificar algo de dosis de aplicación en el interior y sacarlo hacia los bordes. Pero eso es lo único que se puede hacer. 10-20 hectáreas no son pequeños. Nosotros observamos diferencias en tamaños de 3, 4, 5 hectáreas ya. Y probablemente por ahí andaría el mínimo. Ahora, en todo este tipo de cultivos, de técnicas, contra más mejor. Si uno pudiera ponerse de acuerdo y hacer 100 hectáreas compactas, pues imagínate la cantidad de borde que desaparece, porque ahora todo el mundo está haciéndolo. Pero 10, 20 hectáreas, no sé, Vicente, si tú quieres añadir algo, a mí me parecen tamaños generosos. Sí, no. A mí me gustaría comentar, como ha dicho Dani, tenemos muy estudiado cuánto es lo mínimo donde se puede aplicar este sistema. Y es verdad que cuando bajas de superficies de 1 hectárea empiezas a tener problemas porque hay mucho borde y poca zona protegida. Pero con esas zonas ya se ve claramente. También comentar que parece un poco, no es altruista, es egoísta, pero yo conozco gente que lo que ha hecho es invitar al vecino que tiene una higuera, que tiene un árbol hospedero que lo conoce, decirle, perdona, ¿te puedo regalar este MagnetMed para que lo cuelgues en tu árbol, por favor? Porque esos hospederos que además maduran previamente a nuestra cosecha y que provocan ese incremento de población, que sirven para que se multiplique la población que luego nos va a invadir, nos afectan mucho. Sabemos que una mosca tiene una capacidad de vuelo fácil de 200 metros. O sea, se ha medido hasta más de 1 kilómetro, pero 200 metros es un trayecto que recorre con cierta facilidad. Claro, si tú ves que el vecino tiene ciertos hospederos que van por delante de tu ciclo de cultivo y van a provocar ese aumento de mosca, porque además son hospederos que suelen tener a lo mejor para consumo de casa o que no están vigilados y no los tratan, pues ahí es importante intentar llegar a esos hospederos y poder poner un dispositivo que al ser MagnetMed no se va a saturar, lo dejas colgado unos meses antes y hacen muchísimo trabajo y se nota porque impide esa reproducción. Entonces, actuar fuera de los bordes, sé que nunca, no es fácil ir a un vecino a decirle, oye tú, pero si se puede, realmente tiene un efecto muy beneficioso. Okay. Una pregunta de Genaro, que va con el tema, y me dijo, ¿cómo, en el caso del bordeo, cómo puede ser un esquema de la colocación de MagnetMed para lograr un control eficiente? A ver, claro, depende un poco de cuál sea
el marco de plantación que se tenga. Normalmente, si no me equivoco, hasta 50 por hectárea son 14 metros, 14-15 metros entre magnets. Si uno piensa que eso es lo normal y quiere reforzar un borde, los bordes algo como cada 5 o 6 metros, dependiendo del ancho que uno tenga de hilera, pues más o menos algo así. Se añade algo, pero hay que estar vigilante. Para mí lo más importante ya no es el refuerzo, es el estar vigilante. El que acaba con problemas es el que coloca una tecnología y se olvida de mirar el campo. Ese es el que acaba con problemas. Pero si uno le está encima, tal. Podríamos decir eso, que un borde reforzado sería uno cada 5 o 6 metros. Sí, más o menos nosotros siempre hemos aplicado lo mismo. En medio de 2 trampas poner otra. Y la verdad es que el tratamiento de borde se nota en las zonas invasivas. Además, todos los agricultores conocen en su campo cuál es la zona que tiene más mosca. Es habitual que en una zona que dé a una ladera, que es la zona más soleada, allí se suelen acumular más las moscas. Y en esas zonas hacer ese pequeño refuerzo siempre es positivo. Solo por aclarar una cosa, Enzo. A ver, estamos hablando de refuerzo, no de sustitución. Por favor, que a nadie se le ocurra hacer una colocación solo en bordes. ¿De acuerdo? Así, una colocación solo perimetral. Que nadie haga eso. ¿De acuerdo? Este tipo de tecnologías no están pensadas para utilizarse de esa manera. Lo que hablamos es, pues quizás sacrificar un poquito la densidad dentro y en lugar de tener dentro a 50, tener en la parte central 40 por hectárea y ese exceso usarlo en los bordes como refuerzo. No en simplemente colocar todos los magnets en refuerzo pensando que eso nos va a hacer un poco casi de frente militar del que no van a pasar las moscas. ¿De acuerdo? Nuestros productos no funcionan de esa manera. Miguel nos hace una pregunta, Miguel Yauri. ¿Cuál es el rango de atracción del MagneMed y también a los cuántos días o en cuánto tiempo se muere? Tú creo que mostraste un cuadrito, Vicente, a los cuántos días se muere la mosca. ¿En cuánto tiempo se muere una vez que se posó sobre el MagneMed? Vale, nosotros el estudio que tenemos hecho es, colocamos, para que te hagas una idea, dejamos que la mosca se coloque sobre el dispositivo durante 5 segundos. Es un ensayo estandarizado que hay, en el cual la mosca, bueno, se enfría, entre comillas, se deja para que no tenga esa capacidad de vuelo, la dejamos simplemente 5 segundos sobre el dispositivo y la sacamos del dispositivo. Al cabo de media hora, prácticamente todas se encuentran ya boca arriba y a la hora el 98% están boca arriba. Es decir, puede tardar, si las sigues durante 5 minutos, muchas parecerán que están vivas, pero ellas cuando se posan sobre las patas sobre las que se posan se impregnan con el insecticida. Sabes que las moscas tienden a limpiarse, asearse, pasarse todo el rato las patas y en ese momento es cuando ellas se van contaminando. Realmente, si tú haces un seguimiento de esas moscas que colocas dentro de una jaula, prácticamente a la hora ves que ya están todas afectadas y no pueden responder. Y desde luego no pueden volar. Había otra parte a la pregunta, si no me equivoco. El rango de acción. A ver, el rango de acción. No hay muchísima bibliografía al respecto, pero alguna existe. Este tipo de lures, de cebos como Unipac, Biolure, tienen un rango de acción que acostumbra a estar más o menos en los 25-30 metros de radio. ¿De acuerdo? Más o menos. Eso es lo que se acostumbra a considerar como radio de acción. Lo que me hace pensar, no sé si alguien lo ha preguntado en el chat, pero sé porque me ha llegado por otras partes que Senasa tiene un programa de seguimiento de mosca, si no me equivoco. Sí, y creo que hay algo de preocupación si este producto puede interferir o no. Depende.
¿De acuerdo? La respuesta no es ni un sí ni un no taxativo. Yo entiendo que Senasa no utiliza un tipo de trampa, sino que utiliza varios tipos de trampa. En aquellos en los que se utiliza trampa tipo McPhail con un atractivo sexual, con el trimendure, eso no hay que preocuparse, ¿de acuerdo? Estas trampas, Magnet va a tener básicamente ningún tipo de interferencia con ese tipo de trampas. Esas trampas solo atraen machos y son mucho más competitivas atrayendo machos que MagnetMed, ¿de acuerdo? Sí que MagnetMed puede interferir un poco con el otro tipo de trampas que Senasa utiliza, que ya sean, utilizan cebos parecidos a Unipac, sea Unipac o sea otro cebo parecido, o algún cebo de tipo alimenticio. En esos casos sería buena idea pues dejar eso, un radio de unos 25-30 metros como mucho alrededor de esa trampa de monitoreo para asegurarse que no hay interferencia ninguna con ella. Eso es hasta donde yo llego. No sé si Vicente puede añadir algo más a esto. No sé si Vicente tiene... Sí, bueno, nosotros sí que realizamos algunos ensayos en los cuales colocábamos las moscas a ciertas distancias del atrayente y ahí hay una pluma, digamos, el atrayente se emite con el viento, se emite desde la trampa con el viento y esa distancia máxima en un trimerdure sí que estamos hablando atrayente de machos de más de 30 metros, pero en los atrayentes de hembras es más corto. Entonces estamos hablando, pues eso, lo que estaba dando Dani. Hay algunas veces que ves a 15, a 20, dependiendo de la potencia del atrayente de hembras. Entonces, si yo tengo una trampa situada a más de 30 metros de una trampa de captura masiva, no estoy compitiendo realmente con ella directamente. Ok, entonces digamos que el rango, la distancia es en concreto 30 metros la que debería estar una trampa muestreo. Sí. Como recomendación. Sí, como indicación. Como decía Vicente, no existen tantos datos como para dar un número tan exacto, pero como orden de magnitud, sí. Y va a depender un poco también pues, del marco de plantación, ¿no? Si estamos hablando de trampas, de plantas que están a 4 metros una de otra, o la vas a colocar a los 24, a los 28 o a los 32 metros. No lo vas a colocar a los tal. Entonces, dependiendo un poco, pero quiero decir, no hace falta que haya 100 metros alrededor de una trampa para que una trampa no se vea afectada. Estamos hablando de un rango de acción mucho menor que eso. De acuerdo. Okay. Bueno, eso es un punto muy interesante, ¿no? Hay unos amigos de Senasa, creo que están presentes y quisieran intervenir, no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Bueno, continuando con las preguntas del público, tenemos Carlos Rivera, nos está preguntando sobre la eficacia con anastrefa. ¿Qué nos pueden comentar? A ver, ahí, esa la agarro yo, Vicente, si no te parece. Sí, por favor. Es que anastrefa no hay especies de anastrefa en España. Sí, te entiendo. Exacto. No, a ver, si uno lo pone en una balanza, tenemos muchísima más información de ceratitis que de anastrefa, sin duda. Pero sí que tenemos algunos ensayos hechos en zonas con anastrefa. Tenemos, por ejemplo, algunos hechos en el norte de Argentina, tenemos el año pasado hicimos alguno en Perú también. Entonces, para anastrefas hay eficacia. Hemos visto reducción en esas zonas también de daño clarísima. Hay un poco de debate en si el Unipac Biolur es el mejor atrayente o no potencial para anastrefa. Ahí no entramos nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros solo entramos en que hay un efecto de eficacia, se controla esa mosca a niveles deseables. Si otro atrayente funciona mejor para monitoreo o para atracción, ahí ya no nos metemos.
Ok. Sí, por cierto, y lo otro se me olvidaba, porque sabía que sabemos de otro lugar. Unipac Bayolur se está utilizando como parte del proyecto Moscamet en México y en Guatemala. Y en ambas hay especies de anastrefas. Si no me equivoco, es mayoritariamente la mosca mexicana, si no me equivoco, Anastrefa ludens. Es una anastrefa diferente a la que hay en Perú, pero utilizan nuestro alure para hacer ese monitoreo. Bueno, que hay 4 tipos de anastrefa. Sí, correcto. ¿No? Sí, por ahí no hay más también. Bueno, Carlos también nos ha hecho otra pregunta, ¿han llegado a establecer un porcentaje de mortalidad entre adultos machos y hembras? A lo largo, bueno, Dani. No, para ti, está para ti. No, estaba para ti. No, el porcentaje de hembras que van matando evoluciona a lo largo del año. Es decir, no siempre estás matando el mismo porcentaje de machos y de hembras. Entonces, a lo largo del año tenemos variaciones. Hay momentos en el que prácticamente el 80% de lo que atraemos con este tipo de atrayentes son hembras, y hay momentos del año en los que suele coincidir con la fruta ya receptiva o madura, en los que baja casi al 50%. Pero vamos, el porcentaje está entre el 80% de hembras y el 50-50 machos-hembras. Las hembras, hay un momento que se ve que claramente son más atraídas por estos atrayentes proteicos, porque aunque los dos géneros necesiten las proteínas para vivir, las hembras necesitan una mayor ingesta para producir los huevos. De hecho, cuando retiras las proteínas de la dieta, lo que pasa es que empiezan a no poner huevos o ponen huevos que no son fértiles. Por eso ellas necesitan las proteínas. Entonces, varía, pero digamos que el atrayente llega, pues eso, a un 80% de hembras. Ok. Bueno, otra pregunta de... Hablo de ceratitis, no de ni oblicua, ni distinta, ni chiclayae. Todo eso es en ceratitis. Sí, sí. Correcto. Otra pregunta, en mi caso, Eduardo Espinosa nos pregunta, ¿las aplicaciones pueden dañar el producto? ¿Pueden hacer que el producto pierda eficacia? Las lluvias, las aplicaciones, etcétera. No, nosotros no lo hemos visto nunca. Incluso hemos visto el uso de este producto combinado con productos como Kaolin, por ejemplo. Nunca hemos observado que hubiera un descenso en la eficacia del producto debido al uso de aplicaciones. A ver, cualquier persona que haya hecho un calibrado y que haya probado alguna maquinaria de aplicación insecticida con producto hidrosensible, ha visto que cuando uno aplica no cubre cada milímetro del papel, sino que siempre hay zonas que no están cubiertas. Entonces, incluso en el peor de los casos, que hubiera una capa muy consistente sobre el magnet, va a haber zonas del magnet donde el agente tóxico está disponible. Nosotros nunca hemos observado nada así. Ok. Bueno, otra pregunta del público es, ¿afecta el control biológico? Aunque ya mencionaron el tema de las abejas, ¿se puede afectar de alguna forma el control biológico con el magnet? Yo me gustaría que la contestara Vicente. Vale, bueno, es que ahí creo que hemos cruzado dos cosas. Que lo que tú comentas, las abejas Enso, digamos que está claro que las aminas no atraen a las abejas, es más, las repelen. Lo hemos hecho con trampas pegajosas y todo con los atrayentes de aminas y no se acerca ninguna abeja. Eso lo tenemos claro, incluso lo hemos hecho en plena floración cuando habían abejas en el campo. Es decir, ahí no estamos afectando a abejas. Pero lo que yo creo que preguntan más de control biológico es si vamos a capturar a estos parasitoides o estos depredadores que son capaces de controlar la población de ceratita. Exacto, sí. Entonces,
dentro de los mosqueros hemos llegado a encontrar, es verdad, algunos bracónidos, algunos parasitoides que sí que son parasitoides descritos o larvarios de ceratitis. Pero las capturas nunca han sido de los números, de grandes números. Es decir, nosotros tenemos algún trabajo publicado aquí en España en el cual, en un mosquero en el cual estábamos cogiendo 300 moscas, habíamos encontrado un Opius y prácticamente, bueno, 2 parasitoides dentro del mosquero, 3. Cuando vemos que las curvas de población en cierto momento llegan a ser incluso más abundantes los parasitoides que las moscas, cuando se reproducen mucho. Entonces, hay alguna captura, pero realmente nunca hemos llegado a ver esa atracción. Tenemos que tener en cuenta que esos parasitoides también, como he dicho, son ovolarvarios, o sea, no van a parasitar a los adultos, con lo cual tampoco se ven atraídos por los cadáveres. O sea, sí, yo creo que más que lo que encontramos en las trampas son prácticamente casualidades. No encontramos una atracción de esos parasitoides por el atrayente, digamos, de ceratitis o anastrefa, vamos. La pregunta de Carlos Rivera. En caso de encontrar poblaciones altas de mosca en la fruta, ¿es recomendable que el método del Magnet se combine con otros tipos de métodos o no lo necesita? Sí, Vicente, si te parece bien, yo doy la respuesta del libro aquí y luego tú comentas en ella. Al final, el uso de MagnetMed tiene sentido solo si uno va a hacer control integrado. Y en el control integrado de plagas, las fórmulas mágicas, donde yo hago un tratamiento insecticida en el mes de abril, otro en el de junio, y estoy bien, no existe. Es importante siempre hacer un seguimiento de las plagas y siempre puede ser necesario que haya que hacer otro tipo de intervenciones. Como regla general, contra más alta sea la población presente en una zona, más probable es que tengamos que realizar aplicaciones complementarias a ese tipo de tecnología. De hecho, Vicente, y ahora comentas tú, el equipo de Vicente llegó a establecer en nuestra zona para cultivos cítricos incluso un umbral de tolerancia para trampas capturas de mosca en trampa usando este tipo de métodos de Find, Attract and Kill o de captura masiva. Y por supuesto, si hay un umbral, si estás por encima del umbral, tienes que hacer algún tipo de intervención. Sí, en ese aspecto, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Dani. Este sistema es un sistema de rebaja de población. O sea, lo que no podemos pretender es, en un campo que entramos, aunque lo coloquemos 3 meses antes y tenemos unas poblaciones, como he comentado, 300 moscas por semana en el mosquero que tenemos de control. Eso no hay sistema MagnetMed ni ningún sistema que lo controle. Necesitamos bajar la población de una forma, con una aplicación insecticida total, no una atracción. Entonces, lo que sí que hemos observado es que colocando este sistema en el segundo año tenemos mejores resultados, en el tercer año tenemos mejores resultados, es decir, conforme la población se va controlando y rompemos un poco el ciclo de reproducción, además la trampa se mantiene bastante tiempo en el campo, van bajando las poblaciones, pero desde luego hay que tener vigilancia, por lo menos poner alguna trampa en el interior de la zona de trampeo con MagnetMed y observar. Si estamos capturando, y voy a hablar de un umbral que es así, claro, si estamos capturando más de una mosca por mosquero y día, debemos plantearnos hacer un apoyo de tratamiento insecticida. Estoy hablando en un mosquero tipo McPhail con un atrayente tipo Biolure. Si ahí tenemos una hembra por mosquero y día, una mosca que normalmente es una hembra la que cogemos allí, debemos plantearnos que necesitamos hacer un tratamiento. Siempre que la fruta esté receptiva, obviamente, si cogemos esa cantidad de mostras cuando no hay fruta receptiva, no hay problema. Pero si la fruta empieza a estar receptiva y tenemos esos niveles poblacionales,
seguramente deberemos apoyar. ¿Qué es lo que hemos llegado a observar nosotros? Que en parcelas donde se hacían tratamientos con lo que he llamado yo espintorcebo, pero que es GF120, como ha preguntado antes Diego, ese GF120 al final es una proteína, un cebo proteico desarrollado con el espinosal. Bueno, pues en sitios donde se hacía una aplicación todas las semanas en que la fruta empezaba a estar receptiva, que significaban 6, 8 tratamientos para rebajar la presión de plaga, colocando el sistema MagnetMed el primer año lo dejaron en la mitad, en 4, el segundo año hacían 2 y desde entonces todos los años hacen un tratamiento con Spindle GF. Pero te estoy hablando de una parcela con muchísima presión de mosca. En esos casos, lo que te permite es reducir muchísimo el número de tratamientos. Pero puede llegar que, digamos, si partes de una población muy elevada, es complicado eliminar totalmente los tratamientos insecticidas. Lo que sí que es seguro es que te va a permitir reducirlos de forma muy clara. Bueno, por lo menos esta es mi experiencia. No, está claro. Bueno, no tengo más preguntas en el chat. Queremos, si alguien quiere comentar o intervenir en la plataforma Zoom, bueno, el Facebook no lo va a poder hacer. Este sería el momento, uno levanta la mano y nosotros le cedemos el micro, ¿no? Si no, continuamos. O sea, ustedes estén voluntarios. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Diego. Diego, yo sé que no estábamos en el... Diego, que estás ahí, no sé si podrías abrir tu micro. Escucho eso. Tu video. Sí. Diego, ¿qué experiencias hay con MagnetMed acá en Perú? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, en Perú empezamos a hacer contactos a través de las asociaciones con productores que ellos mismos fueron a buscarnos, algunos a España o a Estados Unidos, y empezamos hace 2 años a hacer experiencias en Perú. Y la verdad que nos ha ido muy bien con ellos. Hemos tratado de apoyarlos en todo momento desde el punto de vista técnico. Y tenemos ya, diría yo, el año pasado, la temporada anterior, se trataron alrededor de 800 hectáreas. Y la temporada anterior se habían tratado 100 hectáreas de cítricos, con resultados muy buenos. Creo que tengo permiso para decirlo, no sé si está incluso en la audiencia hoy día, pero Fernando Bustamante de Codexa hizo ya, este es su 3er año, digamos, con Magnet, y con muy buena experiencia. También estamos haciendo trabajos en uva de mesa, y hace poco, en la mañana hoy día, tuve una conversación muy interesante a través de un productor de uvas importante de la zona de Ica, donde se hicieron más de 100 hectáreas con MagnetMed en uva de mesa, con excelentes resultados también. Estamos trabajando fuerte en el registro del producto, como lo mencionó Dani en su presentación, en Perú. Esperamos tener los ensayos terminados durante esta campaña, y bueno, y ahí entonces seguiremos con todos los requerimientos de documentos y todo para poder tener el producto registrado lo antes posible. Por mientras, comercialmente, todavía podemos hacer uso de la importación directa a través de ProCitrus, a través de la asociación, así que los productores que estén interesados en usar la tecnología lo pueden hacer a través de ProCitrus, importando el producto antes del mes de junio, que es el plazo para poder hacer estas importaciones. Así que eso es lo que les puedo comentar por ahora. No sé si quieres saber algo más. Puedo conocer también sobre las novedades que tengan para mosca de la fruta. Si hay alguna novedad, algo nuevo que presentar, Diego, nos puedes comentar también de eso, ¿no? Bueno, novedades, la verdad que estamos trabajando muy fuerte con esto, con lo que es registro de Magnet, así que estamos enfocando ahí toda nuestras energías.
Estamos trabajando en otras plagas también. La compañía Suterra es miembro del grupo Wonderful, que seguramente a muchos citricultores les suena. Es un gran productor y comercializador de cítricos del hemisferio sur en Estados Unidos. Nosotros somos parte de ese grupo y trabajamos fuertemente para solucionar los problemas que tienen nuestros propios productores, digamos, a los cuales es la génesis de esta compañía. Nos decimos saber que somos una compañía de productores de fruta, por lo tanto desarrollamos soluciones que sean útiles, convenientes y rentables para justamente nuestros propios productores. De esa manera tenemos algunas otras plagas en cítricos que estamos trabajando con feromonas, por ejemplo, con la técnica de confusión sexual, que es una técnica hoy día poco desarrollada en Perú, en la cual se inhibe la cópula a través de una alta concentración de feromonas en el campo. Y esta es una técnica que hoy día estamos trabajando con algunas plagas en cítricos y en el caso de Perú para chanchito blanco en uva de mesa. Así que eso por ahora son las novedades que tenemos para Perú, pero en cuanto tengamos más cosas vamos a ir trabajando juntos. Ok, perfecto, nos parece bastante bien. Hay una preguntita un poco larga en el Facebook, yo no la puedo ver en la pantalla, pero voy a pedirle apoyo a Genaro. Genaro. Adelante, sí. Sí, por favor, si tú la puedes... Se trata de una pregunta. ¿Me logran escuchar? Sí, correcto. Perfecto. El señor Elliot Cárdenas de San Martín nos hace una pregunta y nos describe el escenario de la citricultura tropical, que también juega un papel importante en la citricultura de nuestro país. Nos comenta que esta zona, por su característica, es de alta temperatura, alta precipitación, cuenta aproximadamente con 5.000 hectáreas de naranja en la zona donde se encuentra este señor. Y bueno, la pregunta que ellos hacen es si existe alguna experiencia de la utilización de este producto, de estas estrategias de biocontrol para mosca en estos escenarios. Alta temperatura, alta irradiación, condiciones tropicales de crecimiento del cítrico. Y bueno, ellos comentan de que lo que pueden hacer debido a la fuerte presión de plaga que tienen es un control con un trampeo masivo, pero quisieran saber si tienen o cuentan con se cuenta con alguna experiencia en este escenario, ¿no? Con Magnemet. A ver, en un clima estrictamente tropical, hasta donde yo sé nunca hemos llegado a hacer nada. Tenemos mucha experiencia en climas tipo mediterráneo, tenemos experiencias en climas tipo subtropical, sí que se ha llegado a hacer algo. Tropical no. De todas maneras, como ya comentaba antes, no, el producto no se lava. Irradiación y calor, a ver, ya sé que los trópicos, la irradiación y el calor son altos, pero el verano en una zona mediterránea no es exactamente una nevera tampoco. Hace muchísimo calor y sobre todo si uno se va un pelín al interior, y tenemos bastante humedad si estamos cerca de la costa y demás. Pero estrictamente tropical, no. Lo que yo sí que diría es, a mí me gusta poco la filosofía, me gusta más las experiencias reales. Entonces, si pudiera este caballero ponerse en contacto con Diego, quizás podríamos intentar hacer una experiencia en fruticultura tropical. Quería comentar algo, Dani. Hay una experiencia en Selva Central que es positiva, algunos comentarios positivos de un asociado nuestro, no voy a mencionar el nombre ahora, pero tiene una buena experiencia en lo que es naranja, ¿no? En el cultivo de naranja en Selva Central. La Amazonía peruana es muy diversa, es una condición muy diferente, ¿no? A lo que ves acá en la costa, ¿no? Con el tema de las lluvias,
de un ecosistema muy frágil, ¿no? Mucha presión de plagas, las producciones de naranjas también son distintas, ¿no? No son tan marcadas, se da todo el tiempo, ¿no? Entonces, todo el tiempo tienes fruta, todo el tiempo tienes donde que se guarde la mosca. Entonces, en sí es muy interesante, ¿no? Pero sí te comento, tenemos ese comentario, hay una experiencia positiva, tal vez falta documentar, ¿no? Que eso es lo que siempre adolecemos un poco, ¿no? Documentarlo, ¿no? Entonces, pero sí, sería una buena oportunidad para hacer una validación en la Amazonía, ¿no? Eso sí le quería aportarles. Muchas gracias. Sí. Hay una pregunta sobre los costos, tema de costos, lo vemos por interno, como decimos, esto no es no hablamos de costos de las charlas técnicas generalmente, pero bueno, pero en sí es algo que lo podemos ya conversar con la gente que esté interesada, la gente que, digamos, los asociados de procesos, ¿no? ¿Algún comentario adicional que quieran agregar? Yo a lo mejor lo que has comentado en la zona más amazónica, por lo que sé de moscas, seguramente tendrán más problemas con anastrefa que con ceratitis. Correcto. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que el sistema MagnetMed funciona también con anastrefa, pero a lo mejor está también más probado con ceratitis. Entonces, no sé si en la Amazonía habría que probarlo. Sí. Sí, de hecho que sí, yo creo que hay que probar y documentarlo, ¿no? Por lo menos tenemos la experiencia, digamos, positiva de uno de nuestros agricultores, ¿no? Entonces eso nos da pie a validar y documentarlo a cualquier ensayo, ¿no? Entonces, hay una pregunta más en el chat, ¿no? Sí, Diego, me gustaría agregarte algo, Enzo. A mí me toca también trabajar con los amigos de Guatemala, que es una zona muy tropical, y el atrayente que se está usando en el programa MagnetMed es el mismo, digamos, es el Violur Unipac, que es el mismo atrayente que utiliza MagnetMed. El insecticida, la verdad que no tiene mucho secreto. El insecticida funciona para todas las moscas también. Por lo tanto, sería el atrayente la única duda, entre comillas. Y quisiera despejar esa duda, porque el atrayente utilizado en el programa MagnetMed para anastrefas sigue siendo Violur Unipac. Por lo tanto, me parece que hay más claridad que duda en cuanto a resultados. Listo, muchas gracias. Bueno, una última pregunta, también de Carlos, dice, la eficacia del producto está supeditada a la duración del atrayente. ¿Se puede reutilizar cambiando el atrayente? Dani. Nosotros no recomendamos que se realice eso. Con esos 6 meses o más allá de 6 meses nos sentimos muy a gusto. Si uno cambiara el atrayente, cuánto más iba a ser lo que es el dispositivo tóxico efectivo, es algo que no tenemos ningún dato al respecto, y va un poco en contra de lo que es la filosofía del producto. La filosofía del producto es de uso fácil, es un producto práctico, fácil de utilizar. Cambiar los atrayentes no es tan fácil, es más complicado y es más elaborado de lo que la gente se puede pensar. Desde el punto de vista de las buenas prácticas agrícolas, está muy lejos, digamos, de ser algo recomendable intervenir cualquier tipo de producto, digamos. No podemos y por favor no se le ocurra intervenirlo porque hay un proceso de fabricación muy estricto en cuanto a control de calidad, que la verdad que si uno lo interviene se rompe todo eso. Por lo tanto, ciñámonos por favor a las buenas prácticas agrícolas y mantengamos el uso del producto según su etiqueta. Exacto, correcto. Es el correcto uso digamos, de todas las herramientas que tenemos, ¿no? Bueno, creo que están todas las preguntas, no tengo más preguntas en el chat tampoco.
Eso. Genaro, ¿tienes algún comentario? Sí, algo breve en realidad, ya que el MagneMed o la tarjeta está hecha de plástico, este plástico es reciclable, digamos. Bueno, nosotros manejamos un programa de reciclaje de envases vacíos de plaguicidas. Tomando en consideración que el MagneMed en campo dura 6 a 8 meses, hay que retirarlo del árbol y desecharlo, ¿no? En una instalación autorizada. El material de la tarjeta es de polietileno, es coex, solo para tener alguna información y, bueno, realizar una gestión adecuada, ¿no? Del magnet ya usado, ¿no? Que ya haya estado un buen tiempo en campo. ¿Tienen alguna experiencia sobre el tema o nos podrían informar? Diego, adelante. Bueno, en España, que ahora le cedo la palabra a Dani para que nos cuente cómo se hace en Europa, existe el programa, digamos, de disposición de envases vacíos aceptando el MagneMed. El programa entiendo que se llama Sigfito. Ahora le doy la palabra a Dani para que lo explique mejor. Sí. Lo que sí me comprometo, digamos, a que lo trabajemos juntos, Genaro, es para disponer, digamos, en Perú lo antes posible del tratamiento para Magnet en el programa de Campo Limpio, entiendo que se llama, en Perú, para que puedan aceptar, digamos, el MagneMed. Así que toda la información técnica que se requiera para ese fin va a ser proporcionada para que podamos aceptarlo cuanto antes. Sí, la De verdad. acuerdo, bueno, nosotros contamos con un programa de disposición y esa colaboración va a ser muy importante para nosotros. Sí, Dani, le cedo la palabra. No, Genaro, sí. Tampoco tengo mucho que aportar. Como bien decía Diego, hay un programa que se llama Sigfito. Sigfito está pensado sobre todo para la gestión adecuada de envases fitosanitarios. MagneMed se acepta en ese programa. Tendríamos que trabajar con el programa que lo haga en Perú y ahí ya nos pondremos nosotros con ellos en contacto y facilitaríamos la información que nos fuera requerida. Perfecto. Enzo, hay una última pregunta del señor Carlos Rivera. Me parece que tú tienes acceso para verla. No, ya la contestamos. De acuerdo. Sí, ya están todas las preguntas. No sé si en Facebook tienes alguna otra. No, Pero... solamente la más importante fue la Okay. de nuestro amigo de San Martín, sí. Sí, bueno, entonces realmente sí les voy a pedir, sobre todo a los que están en el Zoom, abrir su cámara para tomarnos una foto de recuerdo, que siempre es bueno, para digamos, concluir el evento, ¿no? Jimena, Emilia, si nos apoyan con la toma, con el daguerrotipo. Ya, yo la tomo ahorita. A ver, ¿me avisa, Jimena? Sí. A ver, 1, 2, 3. Listo. Ya está. Ahí está, muchas gracias. Bueno, agradecer a todos, agradecer sobre todo a los ponentes por su apoyo, su colaboración con nosotros y esta, digamos, excelente presentación que hemos tenido. Le agradezco a todos los asistentes y ya nos estaremos comunicando para la próxima charla o capacitación que la asociación, digamos, ejecute a todos los asociados. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, buen día para todos. Gracias.